Hola chicos, bienvenidos a un nuevo taller de apologética que es la defensa de nuestra fe. Anda a tomar un cuaderno, tu Biblia, anda a buscar cosas para tomar apuntes porque ya estamos empezando. Y bueno, antes de que partamos, me gustaría que hiciéramos una oración que puedas hacerla conmigo para que realmente podamos absorber toda la información que vamos a recibir el día de hoy, porque esto nos va a servir mucho y al Señor le gusta que podamos seguir aprendiendo. Gracias, Padre, por este momento. Te agradecemos, Señor, por todos los jóvenes, Señor, que están viendo este video, Señor, en estos momentos. Te pido que donde sea que Él se encuentre, Señor, en cualquier país, Señor, en cualquier tipo de situación, que tú lo puedas bendecir, Señor, que abras tú su corazón, Señor, su entendimiento para que podamos absorber la importancia, Señor, de conocer esta información, Señor, de defender nuestra fe, Señor, y saber realmente cuál es tu palabra. Simplemente te pido que tengamos buena disposición, Señor, que podamos resolver nuestras dudas y sabemos que tú estás en medio de este taller, Padre. Te agradecemos y bendecimos a cada uno de los chicos que está viendo este taller. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que necesitamos conocer como personas de valores cristianos es realmente empaparnos de información a fin de que podamos entender cuáles son las diferencias sobre las distintas creencias y por qué la Biblia y por qué Dios y por qué todo lo que creemos es así. Es por esto que hoy día vamos a hablar sobre dos distintas creencias o sectas que son los testigos de Jehová y los mormones o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que también se les conoce así. Y lo más probable es que los hayan visto en las calles haciendo evangelismo, pero la pregunta es, ¿qué realmente creen? ¿Qué es tan diferente a nosotros como cristianos evangélicos? Así que vamos a aprender. Así que cualquier duda que tengas la puedes guardar para ya el momento de que nos juntemos por Zoom y puedes hacer todas las consultas porque sabemos que puedes tener varias. Pero ya para partir, vamos a empezar con los testigos de Jehová. El origen de los testigos de Jehová se remonta al año 1881, o sea, hace bastante tiempo, gracias a un movimiento llamado Estudiantes de la Biblia, que fue organizado por Charles Taze Russell, que se convirtió en el presidente de esa organización en ese tiempo. Y este movimiento comenzó a rechazar bastantes doctrinas del cristianismo que ya estaba masificado y comenzaron a hacer publicaciones sobre estas diferencias en lo que hoy conocemos como los atalayas. Y esos atalayas son esas revistas que reparten en la calle, esos folletos, todas esas cosas se les llaman atalaya y que quizás has visto en la calle. Su nombre de Testigos de Jehová surge en el año 1931 y proviene del versículo en Isaías 43:10, que dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces ellos, basados en este versículo, se aceptaron este nombre de testigos de Jehová. Y a pesar de que los testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, en realidad ellos ocupan una versión de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo, que fue una edición de la Biblia que fue publicada por una entidad de los testigos de Jehová. Y debido a que ocupan esta edición, que contiene muchos cambios del griego original, podemos ver que sus creencias son muy diferentes a las nuestras. No creen en la Trinidad, es decir, no creen en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Para ellos, el único Dios es Jehová. Y a pesar de que consideran que Jesús es el Hijo de Dios, no lo consideran un Dios
y además a veces lo identifican como el arcángel Miguel. Ellos también son muy conocidos porque no celebran la Navidad, no celebran la Pascua, los cumpleaños. Ellos además no aceptan ir al servicio militar, tampoco aceptan transfusiones de sangre, que también genera controversia muchas veces. Y además ellos creen que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Y además no creen en los dones espirituales. Los testigos de Jehová además creen fervientemente que la segunda venida de Cristo ya ocurrió en el año 1914. Y desde entonces ellos creen que Cristo está habitando en la tierra de manera espiritual. Además, son creyentes de que el fin del mundo está muy cerca y que solamente 144,000 personas son los ungidos de Dios que van a ir al cielo. Y esto lo basan en una escritura que se encuentra en Apocalipsis. En la actualidad, los testigos de Jehová están presentes en bastantes países, pero no son predominantes en ninguno de ellos. Y según la asistencia que tienen en sus reuniones anuales, en el 2019 asistieron 20,9 millones de personas. Pero activos se encuentran en 240 países y son aproximadamente solamente 8,7 personas las que son activas, que van y hacen sus distintas tradiciones, que van a sus templos, a sus reuniones, etc. Y sus publicaciones se encuentran en 1,007 idiomas. Y han publicado aproximadamente 227 millones de Biblias en 185 países. En 185 idiomas. Perdón. Y lo interesante de los testigos de Jehová es que su acercamiento a la gente se basa mucho en estas publicaciones que se hacen a través de donaciones. O sea, logran acercarse a la gente gracias a todas estas impresiones que hacen diarias y que distribuyen a través del mundo. Pero la pregunta acá, lo importante es que nosotros podamos aprender la diferencia versus la palabra. Sí tenemos que aprender cuáles son sus creencias, etcétera, pero tenemos que basarnos en dónde está realmente la verdad. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes ¿es esta una religión, una creencia que está creada por Dios? ¿Es realmente lo que creó Dios o es algo creado por el hombre? Muy bien, ya hemos hablado acerca de los testigos de Jehová. Ahora continuamos hablando acerca de los mormones. ¿Cuál sería el origen, doctrina, religión? Originada en 1930 en Estados Unidos, fue fundada por Joseph Smith. Los mormones, o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, posee, según su fundador, un complemento a las escrituras llamadas el Libro del Mormón. La Biblia, como sabemos, es el relato de una franja que principalmente tiene sucesos en el antiguo continente, Europa principalmente, fragmentos de Asia y África, mientras que el Libro del Mormón intenta generar un relato que transcurre parcialmente de forma paralela en América. Por ejemplo, en el año 34 después de Cristo hay una aparición de Jesucristo mismo en América visitando a los supuestos nativos de América trayendo paz. Pueblo que es relevante mencionar que son los nefitas y los lamanitas. Esta historia también es complementada o es nacida el Libro del Mormón, o como es puesta a la luz específicamente por la búsqueda de un joven llamado Joseph Smith, en su inquietud de saber cuál es la fe o la iglesia real de Dios. Por eso el nombre, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Por ese motivo también resalta esta idea, indicando que también sería como la iglesia elegida por Dios. Esta aparición se le hace a Joseph Smith
a Jesucristo y al Padre, otros dos elementos que son importantes de reflejar en esta historia, por un ángel también adicional. Más adelante se le aparece un ángel llamado Moroni, el cual le entrega y le indica el lugar en donde puedes encontrar estas escrituras del libro del Mormón. En cuanto a características, primero entender que ellos se consideran cristianos. La Biblia que indican que posee un complemento. Antiguamente se hablaba que validaban la poligamia. Podemos verlo en Joseph Smith. Antiguamente no validaban a las personas de color. Para ellos el matrimonio es eterno. Tienen una extraña doctrina de hacer un bautismo a los muertos. Existe la participación actuales de profetas que siguen quizá añadiendo o haciendo evolucionar los textos o el texto bíblico, quizá a lo mejor con las contingencias actuales. Por ejemplo, yo me acabo de enterar por un sitio oficial en donde tú puedes ser homosexual, tener tu familia, tus hijos y ser mormón. Estamos aquí para ser probados, básicamente. Tener un cuerpo físico, ganar experiencia y luego de eso volver a Dios. En cuanto a su visión de Dios y Jesús, Dios es el Padre de los espíritus. Dios Padre tiene un cuerpo que hecho carne y huesos. Jesús también tiene un cuerpo de carne y huesos. Él vino a morir por nosotros. El Espíritu Santo no posee un cuerpo. La meta, como ya insistimos, y quizás a lo mejor se debió mencionar anteriormente, pero es hallar una felicidad acá en la tierra. En cuanto a la visión de Jesús, se llama Iglesia de Jesús y los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Porque hace Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque hace referencia a que para ellos Jesucristo es como el centro. Comentan que es el Salvador y es el Redentor. En cuanto a las escrituras o algún libro complementario, el libro del Mormón declara ser un complemento comparable a las escrituras, a la Biblia. Los hechos históricos son muy relevantes mencionar como un diferenciador potente y genera inconsistencia de la Biblia con el libro del Mormón. Por ejemplo, ¿qué inconsistencia puede haber? Comenzando desde la forma en que fue escrita. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego, arameo, pero en el caso del libro del Mormón fue escrito en un egipcio reformado, el cual para algún lingüista o historiador ese tipo de lenguas no existe por ningún lado. Por ejemplo, el hecho de que se haya encontrado un libro en tablas de oro y que haya sido con mucho tiempo, años de antigüedad, implica que hubo una escritura muy bien desarrollada, lo cual en este sector de América no lo encontramos en nuestro continente. Otro componente que tiene que ver con temas de historia o geografía. En el caso de las escrituras, nosotros vemos que cita un lugar X, Roma, y nosotros actualmente podemos encontrar Roma en el mapa. Indica que habla de Grecia, podemos encontrar Grecia, y sitúa en espacio y tiempo muchas veces las escrituras a Roma y a Grecia. Nombra entre muchas otras cosas Judá, Israel y muchos países. En el caso del libro del Mormón sucede que hacen muchas citaciones de lugares geográficos que hasta el día de hoy no se saben dónde están. Y no tan solo eso, sino que la escritura, la Biblia como tal, hace descripciones de lugares geográficos en donde podemos ver que hay consistencias incluso actuales. Pero en el caso del libro del Mormón no es así.
no existen a lo mejor montañas como se mencionan en el libro del Mormón, o direcciones que tampoco son complementarias. Otro hito que también es importante es el hecho del uso de la moneda. El libro del Mormón habla acerca del uso de la moneda en América, lo cual nosotros podemos ver que no existía una moneda antigua. Cuando llegaron incluso en este descubrimiento de América, las monedas muchas veces por los indígenas del sector eran utilizadas como adornos, porque tampoco conocían un sentido de intercambio, entonces no tenían por qué desarrollarlo. Eh, la misma llegada del caballo implica que también habían guerras en este sector, pero el caballo no llegó hasta un tiempo determinado. El manejo hábil de los metales, eso también hace referencia, me refiero a que es las espadas, el uso de a lo mejor elementos que también les podían apoyar para temas de guerra, no era tan sofisticado en la época según se menciona en esos años. Entonces damos cuenta que existe un anacronismo que básicamente deshabilita al libro del Mormón como un libro de peso, a diferencia de las escrituras, en donde vemos que existen estas consistencias que también dan a entender que nos puede ayudar a hacer una guía en un nivel de espacio-tiempo en nuestra línea de vida. Finalmente, en la actualidad, los mormones, al igual que otras religiones, evolucionan, lo cual me refiero a eso, que hay participaciones, por ejemplo, de profetas, de que hacen otras nuevas interpretaciones, entre otras cosas. Lo cual sabemos que un Dios todopoderoso, creador del universo, al cual todo gira en torno a él, no evoluciona, ¿cierto? Así que eso, mis hermanos, nos vemos en unos momentos y Dios les bendiga.